Marcos Urarte es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña e ingeniero de sistemas por la Universidad de Fujitsu Limited en Tokio. En el ámbito académico, es profesor invitado de varias universidades, entre las que se encuentra la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona o Universidad Politécnica de Cataluña, entre otras, siendo colaborador académico en otros centros. Director del Grupo Faros, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Empresas Consultoras, de la Junta Directiva de la Asociación Española de Planificación Estratégica y miembro del Consejo Editorial de diferentes publicaciones, entre las que se encuentran Manager Business Magazine, Executive Excellence y Contabilidad y Dirección. Consultor estratégico y organizacional en más de 100 entidades públicas y privadas de España y Latinoamérica, que participa como consejero independiente en diversos consejos de administración y asesores de prestigiosas compañías. Estará acompañándolo en la moderación el señor Carlos Flores, tesorero de Adocose, y recordándoles que pueden hacer sus preguntas en el chat que se encuentra a su derecha, donde dice haz tu pregunta. Bienvenido, señor Marcos Urarte. Muchísimas gracias. La verdad es que es un verdadero placer el poder compartir pues este rato con todos vosotros, ¿no? Quiero un poco pedir disculpas porque la presentación no la voy a poder pasar yo, pero la organización, que está siendo maravillosa, me va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque eso de que a veces cuando las cosas pueden ir mal van, pues no sé por qué se me ha estropeado el Outlook y el Skype, con lo que estoy conectado a través de telesmartphone, pero bueno, es decir, yo creo que de alguna manera conseguiremos hacerlo lo más interactivo posible. Pues ya, sin más, si podéis colocar la primera slide. Bueno, yo creo que, es decir, que todos estaríamos bastante de acuerdo en que en este momento estamos en el reinado de la incertidumbre. Realmente la incertidumbre ya existía antes del COVID-19, pero realmente pues el COVID-19 ha puesto la incertidumbre absolutamente en la agenda de todos nosotros. Pero sí que es importante que diferenciemos, y nunca mejor que de alguna manera en este espacio, entre lo que son los riesgos y las incertidumbres. Voy a hacer de alguna manera algún pequeño ejemplo. Realmente estamos acostumbrados a gestionar riesgos. Un riesgo, yo soy capaz de identificarlo, soy capaz de evaluarlo y soy capaz de tomar medidas para un riesgo. Por ejemplo, para conducir, la lluvia sería un riesgo. Y como la lluvia es un riesgo, pues existen neumáticos para la lluvia, existen asfaltos para la lluvia, existen cursos de conducción para la lluvia. Luego, ante un riesgo, y además estamos en un negocio de riesgos, lo identificamos, lo evaluamos y somos capaces de tomar medidas. Pero en cambio, si volvemos a nuestro ejemplo anterior, si la lluvia sería un riesgo para conducir, la niebla sería incertidumbre. La niebla sería incertidumbre. Y generalmente no hay asfaltos para lluvia, hay para la niebla, no hay cursos de conducción para la niebla, ni asfaltos. Y generalmente manejamos de alguna manera mucho más lento con niebla que con riesgo, que con lluvia. Esto significa de que tenemos que tomar decisiones en un entorno de riesgos, pero a eso más o menos ya estamos acostumbrados, pero también en un entorno de incertidumbre. Y al final vamos a tener que encontrar un equilibrio entre lo que he llamado el saber incierto y las decisiones acertadas. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que si esperamos a tener todas las certezas para tomar una decisión, posiblemente cuando la tomemos ya no tendrá sentido porque habrán cambiado los supósitos de partida. Luego, al final vamos a tener que saber gestionar, tomar decisiones en este entorno de riesgos, pero también en este entorno de incertidumbre, porque, repito, que ha venido para quedarse. Muy bien, la siguiente. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que nos encontramos ante una situación, ante una crisis asimétrica. Y cuando digo que nos encontramos ante una crisis asimétrica, me estoy refiriendo que es asimétrica a nivel de regiones. No es lo mismo cómo lo está viviendo Asia que cómo lo está viviendo Europa. En Europa incluso cada país tiene su propia realidad. Cómo lo está viviendo América Latina. Y dentro de América Latina, pues también cada país tiene su propia realidad, etcétera. Es decir, podríamos decir que es una crisis asimétrica a nivel de regiones, pero también es una crisis asimétrica a nivel de industrias, de sectores, de ecosistemas.
No es lo mismo como lo está viviendo la industria farmacéutica, que la industria del turismo, que la industria aseguradora, etc. Luego yo voy a dar una serie de alguna manera, de instrucciones, de generalidades que después intentaremos aterrizar y cada uno de vosotros deberá aterrizar para su propia realidad. También todos, de alguna manera, sois perfectamente conocedores, porque lo habéis oído, lo habéis leído, que una crisis puede tener forma de V, puede tener forma de U, puede tener forma de L, de W, incluso durante un tiempo, al inicio del COVID, se decía que podía tener la forma del logo de Nike, en el sentido de una caída muy repentina y después, en cambio, una salida mucho más lenta y mucho más paulatina. Aparte de estas formas, de alguna manera, de crisis, la siguiente, por favor, también últimamente se decía de que podía tener forma de K, esta crisis, en el sentido de que, de alguna manera, habrían sectores, industrias que tendrían una recuperación muy rápida, pero que, en cambio, habrían industrias y sectores que les costaría muchísimo tiempo más el recuperarse. Pero al final, yo siempre digo que la crisis en la que estamos viviendo, entre comillas, es lo mismo que nos podemos encontrar cuando entramos en un edificio. ¿En qué sentido? Yo lo que digo es que la economía ha bajado en ascensor, es decir, la economía ha caído muy rápidamente, pero en cambio la economía va a tener que recuperarse subiendo las escaleras. Es decir, la recuperación va a ser mucho más lenta que lo que ha sido la caída y también nos va a costar muchísimo más esfuerzo. La siguiente. Pero al final, todas las empresas van a pasar por estas tres grandes etapas. Una etapa de crisis-depresión, una etapa de estabilización y una etapa de recuperación. Y lo que va a cambiar en cada empresa realmente es la duración de estas fases. Pero ya hoy nos podríamos encontrar empresas que están en cualquiera de estas fases. Pero todas vamos a tener que pasar por estas tres fases. La siguiente, también un poco la sensación que podemos tener es que hemos caído en un agujero muy negro, muy profundo y nos cuesta ver la salida. Pero no tenemos que tener ningún tipo de duda que de este pozo, de este agujero, vamos a salir. No tenemos que tener ningún tipo de duda. A mí me gusta mucho recurrir un poco a metáforas y dicen que hay un grupo de ranas que van andando por el bosque y dos de ellas caen en un agujero. Y una vez que han caído en el agujero, empiezan a saltar para intentar salir del agujero. Pero no pueden. Y las ranas que están arriba les animan para que lo sigan intentando. Lo siguen intentando, pero no pueden. Finalmente, las ranas que están arriba les dicen, oye, no lo intentéis más, no lo vais a conseguir, resignaros a morir. Pero las ranas lo siguen intentando. Finalmente, una de las ranas que está abajo hace caso, no lo intenta más y acaba muriendo. Pero la otra lo sigue intentando y finalmente consigue salir. Y una vez que ha conseguido salir, las ranas que están arriba le dicen, oye, ¿y cómo es que lo has seguido intentando cuando nosotras te estábamos desanimando? Y la respuesta es muy sencilla. La rana era sorda y como era sorda, creían que la estaban animando y no la estaban desanimando. Con esto, lo que os quiero decir, que bajo ningún concepto, de alguna manera, la siguiente, por favor, bajo ningún concepto podemos caer ni en el pánico ni en el pesimismo. Bajo ningún concepto. Tenemos que ser muy conscientes de la criticidad de la situación, pero no podemos caer ni en el pánico ni en el pesimismo, porque todos sabemos que el pánico y el pesimismo a lo único que conducen es a la parálisis. Y es lo que no podemos evitar. Al final, pensar de que nosotros no podemos evitar lo que está pasando, pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos y cómo nos enfrentamos. Y al final, una empresa y una persona va a tener que decidir si se retroalimenta en un círculo de pesimismo y negatividad o nos retroalimentamos en un círculo de optimismo y positividad. Si yo me retroalimento en un círculo de pesimismo y negatividad, el fracaso lo tengo asegurado. Si yo me retroalimento en un círculo de optimismo y positividad, no tengo garantizado el éxito, pero tengo muchas más posibilidades de tener éxito. En esta vida, la actitud es algo totalmente fundamental. La actitud es lo que suele marcar la diferencia en los mercados. La siguiente. También es cierto que, de alguna manera, otra de las frases que oímos es que la economía ha caído, de alguna manera, ha entrado en coma. Pero de este coma, por supuesto, que vamos a despertar. Cuando salgamos de este coma, la siguiente, por favor, es normal
que salgamos de alguna manera con falta de confianza, vamos a salir inseguros, es normal, vamos a salir desconcertados, vamos a salir perplejos y de alguna manera vamos a salir temerosos, porque es normal que esta situación de alguna manera nos va a dejar cicatrices significativas. Pero también deberíamos salir, independientemente de lo que acabo de decir, también deberíamos salir serenos. Hemos tenido muchísimo tiempo para pensar, para reflexionar, entrenados, hemos tenido muchísimo tiempo para capacitarnos y sobre todo tenemos que salir con un plan de acción. Yo lo que estoy proponiendo en las empresas, porque me parece imprescindible, es que para mí hay que tener dos planes de acción. Cuando empecé yo un poco a trabajar este tema, yo decía que había que tener un plan de acción 2020-2021, con de alguna manera un cierto enfoque defensivo, mucha microgestión, mucha lupa, mucho microscopio, pero yo considero que también es imprescindible, además de tener este plan de acción de shock, de choque 2020-2021, tenemos que tener un plan de acción a medio y largo plazo. Si en el plan de shock teníamos que tener un enfoque defensivo y teníamos que utilizar la lupa y el microscopio, en el enfoque de alguna manera en el plan a medio y largo plazo, vamos a tener que utilizar de alguna manera los prismáticos y el telescopio. Porque el gran riesgo es que muchas empresas que superen el COVID-19 desaparezcan después del COVID-19. Es decir, en este momento, de alguna manera, se están conformando los mercados un poco del futuro más inmediato. Con lo que a mí me parece imprescindible tener estos dos planes de acción. También, aunque ahora nos pueda parecer un poco surrealista por la situación que estamos viviendo, la siguiente, yo antes del COVID-19 decía de que el cambio nunca había sido tan rápido como ahora, pero decía que nos faltaba la segunda parte de esta frase. El cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero nunca será tan lento como ahora. Antes del COVID-19 estábamos viviendo el momento más lento del resto de nuestra historia, pero es que después del COVID-19 va a pasar exactamente igual. Yo creo que todos somos conscientes de que el mundo va de velocidad, el mundo va de rapidez. La siguiente. Pero si yo preguntara, oye, a una tortuga, ¿cómo la definiríamos? ¿Como un animal rápido o lento? Pues posiblemente diríamos que una tortuga es un animal lento. Muy bien, pues la siguiente, pues bien, para un caracol, una tortuga sería una velocista. La siguiente, si yo preguntara cómo definiríamos a una liebre, si como un animal rápido o lento, diríamos rápido. Pues muy bien, para un guepardo, una liebre sería como una tortuga. Y todos ellos para el halcón peregrino, que es el animal más rápido que existe, serían tortugas. Con esto lo que quiero decir es que por supuesto que la velocidad, la rapidez es importante, por supuesto, pero cada industria, cada sector tiene sus propias velocidades. Y por mucho que nos digan, una tortuga nunca se podrá convertir en un guepardo, nunca. Nuestro primer objetivo va a ser la tortuga más rápida. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra otras tortugas y en paralelo vamos a pensar en cómo crear un guepardo. Pero no intentemos una tortuga convertirlo en guepardo porque no seremos ni tortuga ni guepardo. Pero es que además las competencias entre una tortuga y un guepardo son totalmente distintas. Si la única competencia importante en los mercados fuera la velocidad, la rapidez, el guepardo sería un animal más competitivo que una tortuga. Pero una tortuga tiene otras competencias distintas que, entre otros pequeños detalles, le permite vivir más de 100 años, cuando un guepardo suele vivir entre 10 y 12 años. Esto significa que algo que deberíamos hacer en nuestra empresa, en nuestro sector, en nuestro ecosistema, es identificar cuáles son las capacidades claves, las capacidades y las competencias clave. Y en esas es en las que vamos a tener que ser excelentes. Pero independientemente que hemos visto que la velocidad es relativa entre industrias, sectores, sí que es cierto que si lo que pasa fuera de nuestra empresa va más rápido que lo que pasa dentro de nuestra empresa, podemos llegar a la afirmación de que nuestro final está cerca. Si lo que pasa fuera va más rápido que lo que pasa dentro, nuestro final está cerca. Esto, de alguna manera, significa de que si la velocidad, la rapidez ya era una competencia importante antes del COVID-19, esta se va a convertir en una competencia absolutamente de supervivencia y de estrategia. Muy bien. La siguiente, por favor. Un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones se han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente en la tienda y cambia sus pesadas botas de caza
por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa, nunca podrás correr más que un león. El japonés responde, no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. Por supuesto que el león va a correr más que los dos, pero mientras se está comiendo a ti voy a coger una cierta distancia. No es una opción el quedarse quieto porque el resto del mundo no nos va a esperar. En el mejor de los casos, corriendo, vamos a estar en el mismo sitio. La siguiente. Hoy también hablamos mucho del día D, del día D, y hasta ahora, la siguiente, por favor, y hasta ahora el día D siempre lo habíamos asociado con el desembarco de Normandía. Posiblemente, a partir de ahora, cuando hablemos del día D, la siguiente, por favor, cuando hablemos del día D, estaremos hablando del día después del coronavirus. Estaremos hablando del día después de coronavirus. Y por eso yo también me pregunto si a partir de ahora hablaremos de la siguiente AC/DC. Y cuando hablo de AC/DC, la siguiente, no me estoy refiriendo al conjunto de música heavy, sino a partir de ahora, si hablaremos la siguiente de un antes y un después del coronavirus. La siguiente es un poco ver realmente cuáles son, que después ya comentaremos posteriormente, cuáles son los impactos temporales y duraderos del coronavirus, porque de estos van a aparecer amenazas, van a aparecer riesgos, pero también sobre todo van a aparecer oportunidades. Pero antes, cuando he empezado un poco mi ponencia, he empezado hablando de la incertidumbre, pero también de alguna manera creemos que muchas veces esto es algo nuevo. Y ya el filósofo Kant, que hace muchos años que dijo que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Luego, realmente hablar de incertidumbre, hablar de complejidad, no es hablar de nada nuevo. Pero posiblemente hoy estemos viviendo el momento de mayor incertidumbre que habíamos conocido en nuestra vida. Entonces, mi sentido común lo que me dice es que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Luego, si la agilidad también era una competencia importante antes del COVID-19, la agilidad se convierte absolutamente también en una competencia de supervivencia y en una competencia estratégica. Muy bien. Ahora, la siguiente, es decir, ya esto seguro que de alguna manera muchos me habíais escuchado a mí y ya de alguna manera también lo habíais leído, escuchado, se decía, y fijaros que voy a hablar un poco en pasado, de que estábamos en un mundo VUCA. Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90. Durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente 7 años empezó a utilizarse en el mundo de la economía, en el mundo de las empresas, y yo me atrevería a decir que ahora es un término coloquial habitual. Cuando digo que es un término coloquial habitual, significa pues que aparece en artículos, en conferencias, etc. La siguiente, VUCA, es decir, son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, todo es más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo era como el último párrafo que aquí aparece y lo único que hicimos a este mundo, pues ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA. Pero este mundo, es decir, ya la siguiente, que ya nos parecía de alguna manera complejo, ya ha quedado superado. Y el mundo VUCA se ha convertido en lo que vais a ver a continuación, que es en el mundo VIRCAS con 2 cosas al cuadrado. Repito que es la evolución del concepto VUCA. Este es un concepto que hemos creado de alguna manera en el Instituto de Estudios Estratégicos de España, que yo formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica. Incluso en la revista de Harvard me van a publicar un artículo sobre este nuevo concepto. Repito que es la evolución del VUCA. Vamos a ver las variables que ha habido. La V continúa siendo volátil. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés, lo hemos convertido en la I del incierto en castellano. Pero hemos añadido otra I más, que es la inmediatez. ¿Qué significa la inmediatez? No hay un solo día en que no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar. No hay tregua. La R sería ruido. A ruido me refiero que estamos permanentemente bombardeados con información y desinformación y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo. Si os acordáis, había una A que era ambiguo y hemos añadido otra A más que es aceleración. Aceleración significa de que todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea
hechos absolutamente divergentes, con lo que de alguna manera no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Y esto nos va a obligar un poco a ser muy ágiles y a otras características que voy a comentar posteriormente. Pero ahora ya, la siguiente, por favor. También, fijaros que realmente cuando hablamos del COVID-19, seguro que habéis leído, habéis escuchado de que el COVID-19 se ha catalogado como de alguna manera un cisne negro. Yo creo que la teoría de los cisnes negros ya la conocéis todos, aunque voy a hacer ahora de alguna manera pues algún pequeño comentario, pero en cambio lo que es mucho más desconocido son tres teorías complementarias a la de los cisnes negros, que es la de rinocerontes grises, elefantes negros y medusas negras. Y a pesar de que el COVID-19 se ha identificado como un cisne negro, vais a ver que yo voy a discrepar de alguna manera un poco de esta afirmación. Aquí tenemos un cisne negro, un rinoceronte gris, un elefante negro y unas medusas negras. La siguiente, por favor. Bueno, todos yo creo que conoceréis perfectamente la teoría de los cisnes negros. Es una teoría que ya tiene unos 15 años y los cisnes negros tienen tres características en el mundo de la economía. La primera característica es que son hechos impredecibles, es decir, son impredecibles. La segunda característica es que cuando ocurren impactan muchísimo en la economía, tienen alto impacto. Y la tercera característica, mucho más sutil, es que una vez que han ocurrido, que repito que son impredecibles, buscamos argumentos para verlos hechos predecibles. Todos somos como profetas del pasado. Siempre que ocurre algo, de alguna manera, decimos, no, si yo ya sabía que esto iba a pasar. Repito que esta es una teoría, de alguna manera, y el COVID-19 se ha identificado como un cisne negro. La siguiente, por favor. Hasta el COVID-19 se ponía como ejemplo de cisnes negros el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. A nadie se le había ocurrido en la cabeza que se pudiese entrar en su espacio aéreo, el espacio aéreo más controlado del mundo, y que se pudiera atacar simultáneamente las Torres Gemelas, el Pentágono, etc. Muy bien, la siguiente. Ahora os voy a pedir un pequeño esfuerzo. Poneros en el sitio de un pavo de Navidad. Sois un pavo de Navidad. Yo os compro y os llevo a mi casa y a partir de ese momento solo hago que daros de comer. Sois los pavos más felices del mundo. Estáis encantados de haberme conocido. Viene el día de Navidad y sin previo aviso yo os corto el cuello. Para vosotros como pavos esto es un cisne negro. No había nada en mi actitud que os hiciera predecir que os iba a cortar el cuello. Si os trataba bien, si os daba de comer. Pero en cambio para mí cuando os corto el cuello no es un cisne negro. Yo os he comprado para cortaros el cuello. Esto significa de que hay dos tipos de cisnes negros. Están los cisnes negros que son para el que los sufre, pero no para el que los provoca. El atentado del 11 de septiembre fue un cisne negro para todo el mundo, menos para Al Qaeda, pero también, de alguna manera, pero también están los cisnes negros que son para todo el mundo. Dentro de muy poco vamos a ver una herramienta de cómo enfrentarnos a esto. Muy bien, la siguiente. Una teoría complementaria a la de los cisnes negros mucho más desconocida es la de los rinocerontes grises. La siguiente, por favor. Los rinocerontes grises en el mundo de la economía, en el mundo de la geoestrategia, etcétera, pues tienen también tres características. La primera característica es que son amenazas altamente probables. También la segunda característica es que somos conscientes del alto impacto. Y la tercera característica es que lo conocemos, pero en cambio no hacemos nada. A diferencia de los cisnes negros que eran impredecibles, los rinocerontes grises los vemos, pero en cambio no hacemos nada. La siguiente. Y por eso a mí me ha llevado a decir que el COVID-19 no es un cisne negro, sino un rinoceronte gris. ¿Por qué digo esto? Y podría poner muchos más ejemplos. No sé si habéis visto una charla de Bill Gates que se ha hecho viral del 2015, donde predecía perfectamente casi lo que ha pasado, por desgracia. En el documento de Estrategia Nacional de España, pero la de otros países iguales, del 2017, ya identificamos a las pandemias como de extremo riesgo. Y ya habíamos padecido el primer SARS, el MERS, la gripe aviar, el mal de las vacas locas, etc. Ya habíamos tenido absolutamente muchos avisos. Por eso, a mí me lleva a decir que el COVID-19 es un rinoceronte gris. La siguiente. Aquí tenéis un elefante negro. Vais a ver que la teoría de los elefantes negros es como muy parecida, de alguna manera, a la de los rinocerontes grises. Muy parecidas. Pero vais a ver la pequeña diferencia que hay. Los elefantes negros, por eso son tan grandes, son hechos que todos vemos.
Además, fijaros que un elefante es más grande que un rinoceronte, luego los vemos, somos conscientes del altísimo impacto que va a tener, pero en cambio no estamos haciendo nada. Los vemos, somos conscientes del alto impacto, pero no estamos haciendo nada. Fijaros que las características serían muy parecidas a las de los rinocerontes grises, pero los elefantes negros, a día de hoy, los estamos utilizando exclusivamente para los temas de medio ambiente y cambio climático, porque realmente los impactos del cambio climático van a ser devastadores y los impactos del COVID-19 nos van a parecer absolutamente un juego de niños. La siguiente, y aquí tenemos la teoría de las medusas negras. ¿Qué características tienen, de alguna manera? Pues son inicialmente problemas que queremos entender, que creemos comprender, pero que son mucho más complejos de lo que inicialmente creíamos. Y por eso he puesto la bandera del Estado Islámico. Son cosas que queríamos entender, pero vimos que eran mucho más complejos. Y las medusas negras también son una serie de eventos que cada uno de ellos por sí solo el impacto puede ser muy reducido, pero que cuando coinciden el impacto puede ser altísimo. Luego, fijaros un poco las diferentes teorías complementarias que han aparecido alrededor de los cisnes negros. La siguiente. Y aquí vamos ya de alguna manera a compartir una primera herramienta para enfrentarse a los nuevos retos y los nuevos desafíos, la prospectiva estratégica. La siguiente, por favor. Vamos a ver, todos sabéis de que existen dos formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégico. La clásica, yo analizo mucho el presente de mi empresa, analizo mucho el pasado de mi empresa, aquí hacemos los FODAs, los diagnósticos, etcétera. Y una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. A esto, aunque nunca hubieras oído hablar de este concepto, le llamamos la proyectiva estratégica. Es como una visión incremental de los mercados. Cuando los mercados han sido más o menos estables y predecibles y cuando además teníamos mucho tiempo para adaptarnos a los cambios, esto más o menos nos ha funcionado. ¿Cuál sería la forma, no me atrevería a decir correcta, pero como mínimo complementaria? La siguiente, por favor. Mira, el pasado de una empresa me importa relativamente poco. Por supuesto que tiene que haber aprendizajes. El presente me importa, sí, pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. Daros cuenta de que arriba el futuro simplemente es la proyección del presente. Abajo el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar mi camino de mi presente al futuro. A esto le llamamos la prospectiva. ¿Qué pretende la prospectiva? Fijaros, la prospectiva, en el fondo, su objetivo simple, entre comillas, es que coloquemos el futuro en la agenda del presente. Es decir, que consideremos que el futuro lo tenemos que considerar en nuestra agenda del presente. La siguiente, realmente, porque cuando estoy en mi empresa, estoy en un proceso de reflexión, no pienso en el futuro, todas mis decisiones en qué van a estar basadas. Pues si yo no pienso en el futuro, todas mis decisiones van a estar basadas en mi experiencia, que sería el pasado y el presente. Simplemente, la siguiente, por favor, simplemente pensando en el futuro, voy a transformar el presente porque en mis procesos de decisión voy a incorporar otra variable más. Y he intentado, la siguiente, aplicar la regla de Pareto para intentar visualizar el futuro de una organización, la famosa regla 80-20. Y yo lo que digo es que el 20% del tiempo que dediquemos hoy a pensar en el futuro se nos va a convertir en el 80% de los ingresos de mañana. Es decir, el 20% del tiempo que hoy dediquemos a pensar en el futuro van a ser el 80% de los ingresos de mañana. Luego, a mí no se me ocurre mejor inversión que dedicar este 20% del tiempo. La siguiente. La prospectiva estratégica está basada en dos conceptos absolutamente universales y estándar, que son impactos y escenarios. La siguiente. Cuando hablamos de impactos, nosotros los hemos agrupado en 6 grandes bloques: impactos sociales, medioambientales, macroeconómicos, tecnológicos, políticos y geoestratégicos. Por supuesto que de la relación de impactos que nosotros tenemos, cada empresa va a tener que seleccionar aquellos que sean más relevantes para su industria, sector, ecosistema, etcétera. No hay que trabajar con todos. Muy bien, la siguiente. Cuando hablamos de prospectiva estratégica, bajo ningún concepto pretendemos predecir el futuro porque es imposible,
No pretendemos adivinar el futuro porque es imposible. Lo que pretendemos es visualizar los posibles futuros y estar preparados para ello. Es decir, no pretendemos predecir, repito que es imposible, no pretendemos adivinar, sino visualizar los posibles futuros y estar preparados para ellos. La siguiente, y el gran objetivo de la prospectiva estratégica no sería el de la anticipación, que el de la anticipación ya sería suficientemente importante, sino si somos capaces de nuestra empresa crear, de alguna manera, crear el escenario de futuro. Todos sabéis que en cada sector siempre hay alguna empresa que es la que crea el futuro. La prospectiva estratégica nos ayuda a ser nosotros quien pueda crear el futuro y, si no, como mínimo, anticiparnos. Realmente la mirada de la prospectiva estratégica es absolutamente imprescindible para enfrentarse a los nuevos retos. La siguiente. Cuando también hablamos un poco del COVID-19, un poco cuáles han sido los impactos, la siguiente, siempre que ha ocurrido de alguna manera algo importante en el mundo, siempre ha habido cambios duraderos. La siguiente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre otros, representó la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral y esto vino para quedarse. La siguiente, el 11 de septiembre de Estados Unidos representó un incremento de la seguridad en aeropuertos y aviones y esto vino para quedarse. El primer SARS representó un incremento del comercio electrónico, el nacimiento de Alibaba, esto vino para quedarse y el COVID-19 lo que ha hecho es que esto además tenga un crecimiento exponencial. Luego, una pregunta que nos deberíamos hacer es cuáles son los impactos del COVID-19. La siguiente, cuáles son los impactos del COVID-19 temporales y duraderos. Voy a hablar de dos impactos a modo de ejemplo. El teletrabajo. El teletrabajo es un impacto que ha venido para quedarse. La siguiente, cómo de alguna manera nos reunimos y esta sesión, esta jornada, este congreso sería un ejemplo, pero también la siguiente, yo de alguna manera lo que digo es que el teletrabajo ha sido un modelo exitoso de improvisación y en cambio lo tenemos que convertir en un modelo de gestión. Porque el teletrabajo tiene aspectos positivos sin ningún tipo de duda, pero también tiene aspectos negativos y a mí me genera muchas dudas y muchas reflexiones. La siguiente, la siguiente, por favor. También hemos visto que otro impacto sería lo de la transformación digital, que ya lo teníamos un poco pues, en todas las mesas y antes en la anterior ponencia un poco ya se ha hablado. La siguiente. Pero voy a hacer varias reflexiones sobre transformación digital que a veces no nos queda claro. La primera sería la siguiente. Digitalizar el modelo de negocio actual no es lo mismo que, la siguiente, que un modelo de negocio digital. Repito, digitalizar el modelo de negocio actual no es lo mismo que un modelo de negocio digital. La mayoría de empresas, cuando hablan de transformación digital, están hablando de digitalizar el modelo de negocio actual. Y esto es importante, pero no es suficiente. Es decir, realmente es mucho más complejo. La siguiente. Para mí, la transformación digital no es un proyecto tecnológico. No. La siguiente es un proyecto de transformación en mayúsculas en los que vamos a necesitar tecnología. Pero no es un proyecto tecnológico. Es un proyecto de transformación, fundamentalmente de transformación cultural. Y repito que la palanca tecnológica va a ser imprescindible. Y esto me lleva a decir, que sería el siguiente, que hablar de transformación digital no es hablar de tecnología, es hablar de personas, clientes y colaboradores. La mirada interna y la mirada externa que tiene que tener la transformación digital. Y la siguiente, esto significa que para mí la transformación digital tiene dos grandes objetivos. El primer objetivo para mí sería mejorar la experiencia del cliente dándole más valor. Todo lo que hagamos en la empresa debe ser para mejorar la experiencia del cliente dándole más valor. Y el segundo objetivo que para mí tendría es cómo crear nuevos modelos de negocio. Por supuesto que puede haber mejora en costes, por supuesto que puede haber mejora en eficiencia, pero para mí estos son los dos grandes objetivos. La siguiente.
Y aquí lo que de alguna manera tendríamos que hacer, que es un poco parte del congreso que estáis, de alguna manera, yo esto lo he trabajado bastante y pongo a disposición de quien le interese pues mis reflexiones, porque yo trabajo mucho con la industria aseguradora, incluso pues soy el presidente del Consejo Asesor de Innovación de UNESPA, la patronal de compañías aseguradoras, pero me gustaría pues que cada empresa, de alguna manera, pues intentara identificar cuáles son los impactos del COVID-19 en la industria aseguradora. La siguiente. ¿Cómo ha de ser una empresa post-COVID-19? A mí, algunos ya me conocéis, pues un poco pon ya la siguiente directamente. A mí me gusta muchísimo utilizar las fórmulas y yo digo que una empresa tiene que tener estas características. C elevado a la segunda, A a la quinta, R a la tercera, S a la cuarta y todo ello elevado a una D. Vamos a ver lo que para mí serían las características, de alguna manera, de lo que para mí serían las características de una empresa. La primera característica, ay, perdón que se me ha ido la presentación. Un instante, perdón. Un instante, por favor. Esto. Sí, la primera C sería curiosa. Es decir, una empresa tiene que tener curiosidad por lo que está pasando en el mundo. Es decir, porque si una empresa no es curiosa por lo que está pasando fuera de su empresa, fuera de su sector, lo que está pasando en otros mundos nunca será de alguna manera innovadora. La segunda C sería creativa. Y cuando me refiero a creativa no me estoy refiriendo a la parte del arte, de la cultura, etcétera, sino que tengamos la capacidad de crear nuevos modelos de negocio, que tengamos la capacidad de imaginar nuevos escenarios. Si vamos a las A's, la primera A debería ser ágil. Ya lo hemos visto, la agilidad va a ser imprescindible para enfrentarse a los nuevos retos. Si vamos a la siguiente A, debería tener capacidad de adaptación. Y tan importante como la capacidad de adaptación sería la tercera A, que es capacidad de anticipación. La cuarta A, que la tengo que explicar, sería autoridad un poco, de alguna manera, sin aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa tiene que empoderar a sus mandos. Una vez que hemos definido la estrategia y una vez que la hemos comunicado, tenemos que dejar libertad de acción en el campo de batalla. Es decir, una vez que hemos definido la estrategia y la hemos comunicado, tenemos que empoderar a nuestros mandos para que puedan tomar decisiones. La siguiente A sería una empresa tiene que tener, de alguna manera, pues ese interés por el aprendizaje continuo. Si vamos a las R's, una empresa debería ser rápida, que también lo hemos comentado, una empresa, por supuesto, debería ser rentable y una empresa debería ser resiliente. Fijaros que esto de resiliente, hasta esta situación del COVID, no le habíamos dado demasiada importancia y un poco habíamos caído en la trampa de la eficiencia y los costes. Y hemos visto la importancia de la resiliencia y la importancia de identificar lo que son de alguna manera nuestras vulnerabilidades. Si vamos a las S, una empresa debería ser saludable, es decir, no tóxica. La siguiente S sería una empresa, la siguiente S, por favor, debería tener afán de superación, una empresa debería ser solidaria y una empresa debería ser sostenible. Luego también una reflexión que podéis hacer serían sobre estas competencias, intentar ver cómo estáis cada uno de vosotros en vuestra empresa. Muy bien, la siguiente. En 1964, sois muy jóvenes y no habíais nacido, pues existía la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y Khrushchev le dejó 2 cartas escritas a Brezhnev. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Muy bien, Brezhnev se guardó las cartas. La siguiente, cuando es normal, es decir, no, tira un poco para atrás, por favor, para atrás. Eso. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas, Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema se solucionó. Pero como es normal, la siguiente, al cabo de poco tiempo, empezaron a aparecer problemas. Y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y la segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver, en la siguiente,
Oye, el entorno es el que es. Nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de los lamentos y de las excusas y vayamos al valle de las oportunidades y de las acciones. Muy bien, la siguiente. Vamos a ver también algunas otras palancas para enfrentarse que para mí me parecen imprescindibles. La primera palanca sería la cultura organizacional. La siguiente, es decir, muchas veces creemos que la cultura es la misión, la visión y los valores. Pero por desgracia, repito, por desgracia, se han prostituido totalmente. Cuando digo que se han prostituido, lo que quiero decir es que los valores se han acabado convirtiendo en palabras vacías, palabras estándar, etc. La siguiente. Para mí, la cultura no es lo que decimos que somos, sino cómo nos comportamos. Lo que una empresa dice de sí misma no se lo cree nadie. Realmente la cultura son los comportamientos. La siguiente. Hay empresas. La siguiente, por favor. Es decir, esta posiblemente sea la frase más famosa cuando se habla de cultura. La dijo Peter Drucker, uno de los grandes gurús del management, que cada mañana la cultura se desayuna a la estrategia. Es decir, hablar de cultura es hablar de estrategia, es hablar de competitividad, es hablar de negocio, es hablar de diferenciación. De las pocas cosas que nos vamos a poder diferenciar de nuestros competidores va a ser de nuestra cultura. Y una estrategia solo es factible dependiendo del tipo de cultura. La cultura lo acaba de alguna manera absolutamente condicionando todo. La siguiente. Talento, otra palanca que tenemos que gestionar. La siguiente. Fijaros que una frase que hoy oímos continuamente es que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y la siguiente, yo digo que no. La siguiente, yo digo que el petróleo del siglo XXI son las personas, el talento. Sin talento no nos sirve de nada tener datos. La siguiente, de alguna manera, las personas son el verdadero driver del éxito en cualquier organización. La siguiente, pero en todas las organizaciones, en todas, va a darse lo siguiente. Puede cambiar algo el tanto por ciento, pero en todas las organizaciones hay un 18% de motivators. En todas las empresas hay un colectivo de personas que pase lo que pase, siempre está motivado. También nos encontramos un 60% de vegetators. Estos son las personas que cumplen con el trabajo. Y también nos encontramos un 22% de amargatos, gente que está amargada, gente que está cabreada. Pero es que además tenemos un problema adicional sobre estos amargatos. Y sobre estos amargatos, el 6% además son sabotators. Es decir, no solo están amargados ellos, sino que además hacen proselitismo de la amargura. Continuamente van buscando cómplices y seguro que seríais capaces de poner nombres y apellidos. No sabemos por qué el límite mínimo de amarguitos es del 10%. Esto es lo mejor que podéis aspirar. Pero vosotros podéis decirme, Marcos, yo esto lo soluciono. Identifico los amarguitos y los despido. Olvidaros, cuando se despide los amarguitos, inmediatamente, de alguna manera, algunos vegetators pasan a ocupar este espacio. Con lo que siempre tenemos que gestionar estos 4 colectivos de personas. La siguiente. Muchas veces en las empresas nos preguntamos cuánta gente se nos va, pero ¿verdad que en las empresas muchas veces hay gente que nos encantaría que se fuera? Pues de esos no nos tenemos que preguntar. La pregunta importante no son cuántos se nos van, sino quiénes se nos van. Porque si se me van pocos, pero los pocos que se me van es la gente con talento, la gente comprometida, me estoy descapitalizando. La siguiente. Como es obvio, hace muchos años al Papa Juan XXIII le preguntaron cuánta gente trabaja en el Vaticano y la respuesta que dio es genial. Yo creo que la mitad. Le preguntaron cuánta gente trabaja en el Vaticano y dijo, yo creo que la mitad. Yo creo que en muchas empresas la respuesta sería parecida, lo que a veces nos cuesta saber qué mitad es y por eso no tomamos decisiones. A la siguiente. Aquí tenemos posiblemente al equipo de más alto rendimiento de la historia de la música moderna, los Beatles. Si yo preguntara cuál de los 4 tenía más talento, posiblemente el 50% diría John Lennon y el 50% Paul McCartney. Y nunca he sabido por qué, siempre hay uno o una que dice George Harrison. Y yo pregunto, ¿y el pobre Ringo Starr?
que está la foto y nadie se acuerda de él. Fijaros que he hecho como una especie de pregunta trampa. He preguntado quién tenía más talento. Si la pregunta hubiera sido quién tenía más talento musical, Ringo Starr habría quedado descartado. Ante la pregunta quién tenía más talento de los cuatro, la respuesta es Ringo Starr. ¿Cuál es la máxima expresión del talento? La máxima expresión del talento es rodearte de gente mejor que tú. Es decir, la máxima expresión del talento. Para rodearte de gente mejor que tú, tienes que ser muy bueno. Fijaros que el director o la directora de una orquesta, todos los músicos que están tocando, tienen más talento que él o que ella en el instrumento que están tocando. Pero uno de los objetivos de un líder es conseguir que el resultado del equipo sea superior a la suma de las individualidades. Nuestro éxito vendrá por rodearnos de personas que tengan más talentos complementarios a los nuestros. La siguiente. Y la otra palanca también sería la innovación. La siguiente. Vamos a ver. Innovar es como respirar. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir, en la siguiente, es que podemos estar muy poco tiempo sin hacerlo. Y además, cada vez podemos estar menos tiempo sin hacerlo. Es decir, no debería ser discutible. La siguiente. Pero sí que es cierto que a veces no tenemos claro lo que entendemos por innovación. La siguiente. Y muchas veces creemos que la innovación la puede hacer de alguna manera el técnico, el científico, el especialista, etcétera. Es decir, pero la siguiente, en muchas empresas yo me encuentro lo mismo que en esta diapositiva. Ahí vemos a un agricultor pensando en comprarse el tractor última tecnología y en cambio está pensando que el tractor última tecnología siga arrastrando por burros. Con esto lo que quiero decir que la tecnología por sí sola no es innovación y que la tecnología por sí sola no nos va a dar ventaja competitiva. La siguiente. Entonces, eso significa de que cuando hablamos de innovación no estamos hablando de I+D, solo de I+D, sino estamos hablando de alguna manera que podemos innovar en todas las áreas, podemos y tenemos que innovar en todas las áreas de la empresa. La siguiente, aquí veis de alguna manera algún ejemplo. A este niño chino, japonés o coreano, en el pijama le han puesto mopa y así cuando el niño gatea va limpiando el suelo. Una solución innovadora bien barata. La siguiente. Aquí veis un equipo de resonancia magnética para niños. ¿Qué problema había? A los niños les costaba muchísimo entrar, cuando entraban se movían y había que repetir la prueba. ¿Qué se les ocurrió? Pintarlo como un barco pirata, al niño le explican un cuento, dicen que se tiene que esconder, que tiene que estarse quieto. Esto ha incrementado la productividad en estos equipos en más de un 70%. ¿En quién está pensada esta innovación? En el niño, en el cliente. Por supuesto que después habrá otras innovaciones técnicas pensadas en el profesional. La siguiente. Y aquí tenéis, de alguna manera, en las Olimpiadas de México de 1968, este es Dick Fosbury. Hasta que aparece esta persona, el salto de altura, de alguna manera, siempre se había hecho de una forma totalmente distinta. Él, de alguna manera, se enfrentó al problema totalmente con una mentalidad distinta. No tenía ningún tipo de material, no tenía ninguna innovación en las zapatillas, sino su innovación fue enfrentarse de una forma distinta a un problema. Muchas veces la innovación no es cambiar la respuesta, sino cambiar las preguntas. La siguiente. Por supuesto que la innovación de alguna manera representa un riesgo, pero por supuesto, pero el gran riesgo es la siguiente, no innovar. Es decir, no debería ser discutible. La siguiente. Podríamos hacer muchas clasificaciones sobre innovación, simplemente voy a compartir una ahora. Tenemos la innovación más clásica, que es la incremental, que la asociamos con la mejora continua, que es, de alguna manera, la innovación incremental, mejora continua, que es la que hacen la mayoría de las empresas. Después tenemos otro tipo de innovación, que es lo que llamamos de creación no disruptiva. Es cuando sacamos un producto, un servicio al mercado que no existía, pero que no mata a nada que antes existiera. Por ejemplo, el POSIT no mató a ningún producto, el Viagra no mató a ningún producto, etc. Y después tenemos, de alguna manera, lo que llamamos la innovación disruptiva. La innovación disruptiva es cuando sacamos un producto y un servicio al mercado, pero sí que mata algún producto o servicio existente. La siguiente. Y esto también, la siguiente si quieres ponerla ya. Y esto significa que también, es decir, una clasificación relativamente novedosa. La innovación roja estaría enfocado a lo que llamamos los océanos rojos o mercados maduros, que muchas veces podríamos hablar de la innovación que he comentado incremental, y la innovación azul, que estaría orientada a los océanos azules, que estaríamos hablando de la de disruptiva y de la de creación no disruptiva. La siguiente.
Muy bien, los clientes. La siguiente. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre el cliente. Primera pregunta que nos hacemos continuamente, y más en este sector. ¿De quién es el cliente? ¿De la aseguradora? ¿De la intermediación? Etcétera. Independientemente de lo que pensemos, el cliente es suyo, pero si tuviésemos que dar otra respuesta, sería la que va a aparecer a continuación. El cliente va a ser de quien mejor lo conozca. Por eso, la obsesión que deberíamos tener por conocer al cliente. La siguiente. Otra reflexión es que quien nos echa de los mercados no son nuestros competidores, sino son nuestros clientes. Realmente, y eso significa que tenemos que estar mucho más pendiente de nuestros clientes que de nuestros competidores, porque quien nos echa de los mercados son nuestros clientes. Los clientes que vienen por precio se van por precio. Los clientes que vienen por precio se van por precio. He perdido un momentito la presentación. Ahora, la siguiente. Vamos a ver, hay dos tipos de empresas buenas respecto al mercado, respecto al cliente. Las empresas buenas, de alguna manera, escuchan al cliente, le preguntan al cliente. Pero si yo le pregunto al cliente lo que quiere, cuando el cliente me dice lo que quiere y cubro esa necesidad, no lo estoy sorprendiendo, porque el cliente era consciente de esa necesidad. Es decir, no lo estoy sorprendiendo. Además, es decir, lo mismo que me da esta información el cliente, se la va a dar a cualquiera de mis competidores. La siguiente, por favor. La siguiente. No, perdón. Retrocede. Retrocede. Otra más. Vale. La información que nos da el cliente es una commodity. ¿Qué quiere decir que es una commodity? Se la da a todo el mundo que le pregunta. ¿Tenemos que preguntar al cliente? ¿Tenemos que escuchar al cliente? Pues claro. Pero la siguiente. Pero realmente las empresas más visionarias preguntan menos y observan más, en el sentido más amplio de observar. Si yo observo, repito, en el sentido más amplio de observar a mi cliente, voy a ser capaz de identificar necesidades que el cliente nunca se había planteado. Cuando lo ponga encima de la mesa, lo voy a sorprender. Las empresas visionarias no cubren necesidades, sino crean necesidades. Y por eso estamos dispuestos a pagar más. La siguiente, esto significa que una obsesión que debería tener toda empresa es cómo podemos sorprender al cliente. La siguiente, por favor. Vamos a ver, lo que vamos a ver ahora son realmente lo que marca la diferencia en los mercados. Una empresa tiene como 5 grandes objetivos respecto al mercado y es lo que va a marcar la diferencia. El primer objetivo que una empresa tiene respecto al mercado es que nos conozcan. Os va a parecer tremendamente obvio lo que voy a decir, pero si hubiéramos tenido tiempo para, de alguna manera, es decir, para preguntar, hubiéramos visto que nos habría costado que apareciera. Pero el primer objetivo es que nos conozcan. Si no nos conocen, nunca nos podrán comprar y por eso hacemos acciones para que nos conozcan. Muy bien, la siguiente. El segundo objetivo es que tengan una buena imagen nuestra. Repito que de alguna manera, es decir, hacemos acciones y es muy de sentido común. Si nos conocen mucho y tienen una mala opinión, pues eso nos va a restar. Y el tercer objetivo sería que nos compren. Cuando una empresa ve al mercado con estos 5 objetivos, con estos 3 objetivos, decimos la siguiente, que lo vemos al mercado de forma transaccional. ¿Qué significa ver al mercado de forma transaccional? En cada transacción, en cada operación que yo hago con mi cliente, quiero sacarle el máximo de dinero. Es una relación mercenaria que no fideliza. Yo voy a intentar sacarle el máximo de dinero al cliente y el cliente va a intentar pagar lo menos posible. Muchas empresas ven al mercado de forma transaccional. Muchas empresas creen que todo acaba cuando le hemos vendido al cliente. Pero en teoría, una empresa debería tener 2 objetivos más. Uno sería que repitan, es decir, que sigan comprando, y el quinto objetivo sería que nos recomienden. Cuando yo al mercado lo veo con estos 5 objetivos, la siguiente digo que lo veo de forma relacional. ¿Qué significa ver al mercado de forma relacional? Yo quiero ganar
dinero con el cliente, por supuesto, a lo largo de mi relación con el cliente. Esto significa de que tengo que estar dispuesto a no ganar el máximo en cada transacción. Repito que muchas lo ven de forma transaccional. La siguiente. Si yo preguntara, oye, ¿estáis de acuerdo en que hay que pensar en el cliente? Posiblemente diríais sí, pues no. No hay que pensar en el cliente. La siguiente, hay que pensar como el cliente. Muchas veces creemos que nosotros conocemos perfectamente las necesidades del cliente. La siguiente, aquí siempre que se da algún ratio, lo podemos poner en duda. Pero lo que no creo que ninguno tendremos duda, que incrementar la satisfacción del cliente acaba incrementando el aumento de ventas. Luego, la satisfacción del cliente es un objetivo no de crecimiento, si veremos que ahora ya es de supervivencia. La siguiente, también, repito que las cifras las podéis poner en duda, pero siempre que incrementamos la retención del cliente, estamos incrementando la rentabilidad. La siguiente, y aunque a partir de ahora lo manejemos como si fuese lo mismo, que nos quede clara la diferencia entre fidelidad y lealtad. Vamos a ver, voy a explicarlo. Al anterior. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser fiel a mi mujer porque no tengo oportunidad de engañarla. No tengo oportunidad de engañarla, no le engaño, le soy fiel. Yo soy leal a mi mujer cuando, teniendo oportunidad de engañarla, decido no engañarla. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es una fidelidad con alternativas. Cuando el cliente puede escoger. Voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que trabajamos en un polígono industrial, no tenemos comedor, cantina y tenemos 45 minutos para comer. Y solo hay un restaurante en el polígono. ¿Dónde vamos a comer todos? Al restaurante del polígono. Se come fatal. ¿Dónde vamos todos a comer? Al restaurante del polígono. Y lo peor de todo es que el dueño del restaurante puede creer que estamos encantados. Vamos cada día. ¿Cuándo se dará cuenta que no estamos encantados? Cuando abran otro restaurante que perderá a los clientes sin poder reaccionar. Con esto lo que os quiero decir es que la reiteración de compra no obligatoriamente significa satisfacción. Los clientes más detractores son aquellos que les gustaría cambiar y por cualquier motivo no pueden cambiar. Nuestra mejor red comercial van a ser los clientes leales porque se van a convertir en clientes prescriptores nuestros. La siguiente, vamos ya un poco pues acabando, yo creo que en 5 o 7 minutos acabo. Realmente tenemos que abandonar la visión de cadena de valor, de sector, y tenemos que empezar a pensar en los ecosistemas. Y nosotros, de alguna manera, pues formamos parte de un ecosistema donde tendríamos compañías aseguradoras nacionales e internacionales, reaseguradoras, reguladoras. De alguna manera tenemos diferentes asociaciones, tenemos la sociedad, los clientes, etcétera. Y esto significa que tenemos que empezar a pensar en cómo podemos innovar en la relación con los diferentes actores de nuestro ecosistema y cómo podemos dar valor y cómo podemos crear alianzas estratégicas con estos actores. La siguiente. Cuando yo trabajo con una empresa a nivel estratégico, mi principal objetivo no es el definir un plan de acción concreto para enfrentarnos a una situación concreta. No. Mi principal objetivo, la siguiente, por favor, es cómo podemos dotarnos de herramientas y experiencias que nos permitan enfrentarnos a cualquier tipo de situación. Mi principal objetivo es cómo podemos crear una organización de alto rendimiento, cómo podemos dotarnos de herramientas y experiencias que nos permitan enfrentarnos a cualquier tipo de situación. Porque no vamos a enfrentar a situaciones, a retos que hoy ni imaginamos ni existen. Luego esto pasa por crear una organización de alto rendimiento. La siguiente, pero una reflexión que entenderéis perfectamente. Yo no tengo ningún tipo de duda que muchos de los profesionales que tenéis en vuestra empresa son profesionales de alto rendimiento, pero tener profesionales de alto rendimiento no significa que seamos un equipo de alto rendimiento. Realmente el paso definitivo es como ser capaz de crear una organización de alto rendimiento. La siguiente. Aquí tenéis, de alguna manera, posiblemente a uno de los principales pensadores que hay en la actualidad, autor de Sapiens, Homo Deus, etcétera, que hace poco en una entrevista dijo que las únicas 2 destrezas que vamos a necesitar para el resto de nuestra vida es si tenemos la estabilidad mental y la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente. Yo creo que esto es válido tanto para las personas como para las empresas. La siguiente.
Yo he definido una hoja de ruta de 25 pasos que pondré a disposición si alguien me la pide por mail, yo gustosamente. Es una hoja de ruta muy detallada que creo que es lo que hay que hacer. Pero simplemente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Hola, la siguiente. Vale. Lo que antes casi he empezado diciendo, que yo lo que estoy proponiendo, repito que la hoja de ruta son 25 pasos muy detallados, pero la siguiente, yo estoy definiendo que una empresa tiene que tener dos planes de acción. Un plan de acción de SOC, enfoque defensivo, 2020-2021, y ya veremos con mucha lupa, mucho microscopio, pero la siguiente, también un plan a medio y largo plazo. Si el enfoque del SOC es defensivo, el de medio y largo plazo sería prospectivo y proactivo y necesitaríamos los prismáticos y el telescopio. La siguiente. Cuando a veces hablamos de planificación estratégica, la siguiente, yo creo que muchas empresas creen que es como una especie de danza de la lluvia, que porque de cuando en cuando, cada X años se reúnan, hagan un plan estratégico, lo encuadernen y de alguna manera lo pongan en una estantería, se va a ejecutar. Creen que de alguna manera es como, pues realmente como la danza de la lluvia. La siguiente. Y por eso yo digo que las empresas necesitan menos planeación y en cambio necesitan más la siguiente estrategia. Es decir, necesitamos menos planeación y más estrategia. Fijaros que la estrategia me dice dónde quiero que vaya el tren. La planeación me ayuda a que sea puntual, pero de poco me va a servir que sea puntual si va a la estación equivocada. Y por eso la siguiente, de cuando en cuando tenemos que cambiar el reloj, la siguiente, por una brújula. Tenemos que cambiar el reloj por una brújula. Vamos corriendo a todos los sitios y muchas veces no sabemos dónde vamos. Si yo me equivoco de dirección, cuanto más rápido vaya, más me estaré alejando de mi destino. La brújula sería la estrategia. La siguiente, y no nos olvidemos de que si una organización está orientada hacia una dirección errónea, la última cosa que necesita es ser más eficiente. Es decir, como estemos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Con lo que cuidado con la productividad. La productividad va a estar muy bien siempre que esté bien enfocada. La siguiente. Un soldado español destinado en Irak recibe una carta de su novia desde Madrid. La carta decía lo siguiente. Querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces que te fuiste y creo que tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía. El soldado, muy enfadado, le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de Sofía, incluyó todas esas otras fotos que había recolectado de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Moraleja, a un derrotado hay que saber fastidiar al enemigo. Es decir, lo que nunca podemos perder es la dignidad. Nunca, en ninguna circunstancia. La siguiente. Al final, nosotros no podemos evitar lo que está pasando, pero sí que depende de nosotros, el cómo lo gestionamos y cómo nos enfrentamos a lo que está pasando. La siguiente. Y ante las situaciones complicadas y críticas como las que estamos viviendo, que repito que no le quiero quitar criticidad, están las empresas que lloran, pero ante esta misma situación también están las empresas que salen a vender pañuelos a los que lloran. Repito que no quiero quitar criticidad a esta situación, pero casi como he empezado mi charla, la importancia de la actitud. La siguiente. Y al final, el futuro de una empresa va a depender de nuestro nivel de ambición. Nuestro nivel de ambición va a marcar el futuro de nuestra empresa. La siguiente. Y ya, pues, de alguna manera, dos reflexiones, tres últimas. Es decir, hay empresas que juegan para ganar y empresas que juegan para no perder. Cuando una empresa juega para ganar, generalmente lo peor que nos puede pasar es que empatemos. Las empresas que juegan para no perder generalmente acaban perdiendo. Y la siguiente, las luchas en los mercados las podríamos vulgarizar, la podríamos banalizar entre las empresas que intentan mantener las reglas del juego y las empresas en un mercado intentan mantener reglas de juego, porque ya les va bien, y los intrusos, los nuevos entrantes, intentan cambiar reglas de juego.
Cuando alguien consigue cambiar las reglas del juego, todo de nuevo empieza de cero. La siguiente. Muy bien. Y después de este rollo enorme que os he pegado, pues simplemente os animo a la acción. La siguiente. Y ya pues me pongo a vuestra disposición para preguntas, etcétera. Lamento muchísimo esto de tener que ir diciendo siguiente, siguiente, y agradezco profundamente a la persona que me ha ayudado, que sin él habría sido totalmente imposible. Luego, oye, mil gracias. Muy bien, me pongo a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, don Marcos. La verdad que ha sido una exponencia magistral. De mi parte, yo he sido un motivator aquí. Muchas gracias. Para que usted siga por lo menos 30 minutos más, pero el tiempo es un sabotator. Y entonces, bueno, nos tenemos que alinear a él. La verdad que, bueno, usted comenzó su charla diciendo no podemos caer en pánico ni en pesimismo, pues nos conducen a la parálisis. Alguna otra frase que usted mencionó, que a mayor incertidumbre, mayor agilidad para lograr supervivencia estratégica. Innovar es como respirar y el cliente es de quien mejor lo conozca. Nos han llegado algunas preguntas y vamos a tratar de resumirlas. Hay una correlación a lo que tiene que ver con el teletrabajo. Usted en su momento pues dijo que el teletrabajo era un modelo exitoso de improvisación, pero que tenemos que convertirlo en un modelo exitoso de gestión. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son las dudas que le ha generado el teletrabajo? Porque realmente hay muchas empresas que han optado por seguir como ese modelo. Y también voy a sintetizar otra. ¿Cómo usted ve la capacidad de los colaboradores en medio de todas las distracciones a nivel doméstico que tienen? ¿Cómo usted ve este tema? A ver, es decir, el teletrabajo, que yo he reflexionado mucho sobre él y también pongo a disposición de que le interese mis reflexiones, tiene aspectos positivos sin ningún tipo de duda. Puede mejorar la conciliación de la vida personal, de la vida laboral, puede ser bueno para el medio ambiente por menos desplazamientos, tiene muchos aspectos positivos. Y también, de alguna manera, se dice, aunque me gustaría verlo dentro de un tiempo, que incrementa la productividad individual. Luego, tiene aspectos positivos, sin ningún tipo de duda, pero también puede tener aspectos negativos. ¿En qué sentido? Vamos a ver, si yo creyera que el teletrabajo es bueno para la productividad, creo que va a ser perjudicial para la innovación. Es decir, yo creo que de alguna manera la innovación muchas veces aparece de interacciones espontáneas, con lo que yo creo que será negativo. También muchas de las dudas que de alguna manera que me crea es que cómo vamos a seguir manteniendo la cultura de una empresa, cuando no tenemos a las personas en la oficina. Es decir, hay que redefinir la comunicación interna, cómo gestionamos la experiencia del empleado, cómo gestionamos de alguna manera el orgullo de pertenencia. El orgullo de pertenencia. Cómo de alguna manera transmitimos de alguna manera el conocimiento de los seniors al conocimiento de los juniors. Es decir, me crea muchas dudas y significa de que las empresas tienen que tener un plan. El teletrabajo, que repito que tiene muchas cosas positivas, también puede significar una globalización del talento. Esto significa de que las empresas podrán tener, si la gente no se tiene que desplazar a un sitio físico, podrás tener acceso de alguna manera a todo el mercado laboral del mundo y muchas veces mucho más barato, y también las personas con talento podrán optar a trabajar en cualquier empresa del mundo. Luego, realmente, pues me crean muchas dudas y hay que hacer un plan. Respecto también al tema de un poco de distracciones, claro, cuando hablamos de teletrabajo, no es lo mismo, de alguna manera no es lo mismo tampoco tener hijos pequeños que no tener hijos pequeños. También depende del tamaño de tu vivienda, si más de una persona está teletrabajando de forma simultánea. Es decir, las condiciones personales también van a influir mucho en la calidad del teletrabajo. Y hay personas que además necesitan un cierto nivel de socialización y también les va bien ir al trabajo, a la oficina.
El sector asegurador, don Marcos, ha superado crisis durante toda su historia. ¿Dónde Sí. reside la resiliencia del sector seguros para superar estos tiempos difíciles, incluyendo pues obviamente de la pandemia? Sí, vamos a ver, el sector asegurador, y yo trabajo mucho y he participado en muchos congresos, etcétera, ¿no? Y voy a recurrir un poco al sarcasmo, voy a recurrir al sarcasmo. Y es decir, repito, tomarlo como un sarcasmo. Yo siempre he dicho que el negocio asegurador es el negocio más fácil del mundo. Es decir, repito, voy a recurrir al sarcasmo. ¿Por qué digo eso? Porque al final estamos vendiendo un producto que nosotros no queremos que se utilice, pero el cliente, el que lo compra, tampoco quiere utilizarlo, cosa que no ocurre de alguna manera en ningún otro tipo de industria. Es decir, nadie quiere utilizarlo. Es un sector en que muchas veces el día 1 de enero tenemos una gran parte de nuestra cartera renovada y en muchas ocasiones tenemos una gran parte de nuestra cartera cobrada. Con lo que ya tenemos asegurados, de alguna manera, un cierto nivel de ingresos, etcétera. Realmente el sector, y quiero diferenciar, habría que diferenciar totalmente lo que son las compañías aseguradoras de lo que sería la intermediación, las corredurías, los agentes, etcétera, ¿no? Pero realmente, es decir, mi experiencia es que en general, la visión del sector asegurador ha sido puramente transaccional. Es decir, yo de alguna manera no tengo ningún tipo de contacto con mi corredor, con mi agente, con mi compañía aseguradora durante el año, a no ser que me ocurra un siniestro. A no ser que tenga un siniestro, no tengo ningún tipo de interacción. ¿Cómo queremos fidelizar a clientes sin tener ningún tipo de interacción? Y esto significa de que el sector asegurador, como otros, como muchos, aunque no sean conscientes porque siguen ganando muchísimo dinero, aunque no sean conscientes, de alguna manera están en un cierto riesgo. No solo de alguna manera por las insurtech, sino también por las big tech y otras empresas que están entrando. Antes el conferencista, de alguna manera anterior, ha hablado de Walmart, pero por ejemplo, pues de alguna manera ya nos encontramos empresas que ya han entrado en el sector asegurador. Google ha entrado en el sector de seguros de salud, etcétera, etcétera. Amazon y otros, ¿no? Pero realmente una reflexión, y antes en la conferencia lo que he escuchado y las preguntas, es que la intermediación sin valor, y quiero recalcar sin valor, no tiene ningún futuro. Digo sin valor. ¿Por qué? No hay mejor intermediación sin valor que la tecnológica. Luego, realmente, o estamos cerca del cliente y damos valor al cliente y pensamos en el cliente y no en nosotros, o lo vamos a tener muy complicado. Muchas gracias. Y la otra pregunta quizás es para que abunde un poco sobre esa última parte. Y dice, puntualmente, considerando las oportunidades que trae consigo una pandemia, ¿qué recomendaciones les puede dar al productor de seguros para aprovechar estas oportunidades y ser exitoso? Bueno, es decir, yo creo que un poco, ya lo he dicho antes, y en cada caso sería distinto. Yo creo que de alguna manera tenemos que conocer muy bien al cliente, tenemos que conocer qué problemas tiene el cliente. Por supuesto que no es lo mismo si estamos pensando en consumidor final, que estamos pensando en empresas, es decir, son problemáticas distintas, pero realmente, es decir, lo que el cliente quiere es sentirse de alguna manera que el productor piensa en él. Os voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Yo tengo diferentes pólizas de seguro. Puedo tener de vida, puedo tener dos o tres de hogar, autos, etcétera, etcétera. Vale. Yo al año, imaginaros, digo una cifra a modo de ejemplo, imaginaros que yo al año me gastara $1.000 en pólizas de seguro. A mí lo que me gustaría es que de alguna manera mi agente, mi mediador, alguien, me viniera y me dijera, mira Marcos, tú ahora estás gastando $1.000 con estas coberturas y estos productos. Oye, si tú cogieras este mix de productos,
en vez de pagar 1.000, pagarías 980. O bien que me dijera, oye, si en vez de pagar 1.000, pagas 1.200, además vas a tener todo esto. Es decir, a mí me gustaría tener la sensación de que se preocupan de mí, que no soy únicamente, de alguna manera, que mi única relación es cuando a final de año veo en mi cuenta corriente cargado el recibo. Luego, la obsesión es conocer al cliente y cómo lo podemos sorprender. Porque si no, repito, las empresas especialistas en conocer los comportamientos de los clientes nos van a echar de los mercados. Y una última pregunta. En este modelo de negocio, sabiendo que este ha sido un negocio de servicio persona a persona, ¿cómo usted ve que se puede masificar este servicio face to face o cara a cara? Vamos a ver, antes también se ha hablado de CRM como una herramienta. Al final, la herramienta por sí sola no nos va a hacer nada, sino lo importante es qué queremos hacer con la herramienta. Al final, y yo creo que eso todos los que estáis aquí lo hacéis, no voy a decir nada que no conozcáis, yo creo que al final hay que hacer una segmentación de clientes, hay que hacer una segmentación de clientes más complicadas de lo que a veces hacemos y al final lo voy a vulgarizar mucho. Imaginaos que tuviésemos como clientes A, clientes B y clientes C. Pues para cada tipología de clientes tenemos que tener planes de acción distintos y concretos. Habrán clientes que necesitarán que estemos en contacto con ellos a través de mail o a través de teléfono, clientes que igual tenemos que verlos presencialmente 1 o 2 veces al año y clientes que igual, pues de alguna manera nos interesa pues verlo cada 2 meses. Pero tenemos que tener una estrategia para cada tipología de clientes. Y también de alguna manera, es decir, a veces hacemos la segmentación, la hacemos o por tamaño o por volumen de lo que nos están comprando o por potencial de compra, pero yo creo que también habría que hacer una segmentación por necesidades de cada uno de los clientes para poder personalizar al máximo nuestra propuesta. Pues muchísimas gracias, don Marcos. Una vez más, súper agradecido por su participación y colaboración con nuestra asociación en este congreso. Y desde aquí, de República Dominicana, le deseamos pues feliz noche allá. Muchísimas gracias. Y hasta luego. Y nada, y espero veros presencialmente pronto.